KTM 250 Adventure. Esta es la Adventure, valga la redundancia, más pequeña de la marca. La moto es propulsada por un motor monocilíndrico de 4 tiempos, de inyección electrónica y de refrigeración líquida, que genera una potencia máxima de 29.5 caballos de fuerza a las 9500 revoluciones y nos entrega un torque máximo de 24 Nm a las 7000 revoluciones. Acoplado al motor tenemos una transmisión de 6 velocidades y con esto alcanza una velocidad máxima de 140 km por hora. Para frenar esta moto se cuenta en la parte delantera con un solo disco de 320 mm con pinza radial de 4 pistones, y el freno trasero es un solo disco de 230 mm con una pinza flotante de un solo pistón. Ambos frenos cuentan con ABS. La suspensión delantera es una horquilla invertida WP Apex de 43 mm de diámetro y la suspensión trasera es un monoamortiguador WP Apex. El tanque de combustible es de 14.5 litros y tiene un rendimiento promedio de 32 km por litro. De serie cuenta ya con cubrepuños, un protector de motor, un parabrisas y obviamente una parrilla para poder colocar maletas de viaje. El peso en orden de marcha es de 156 kilogramos. El precio actual de la moto es de Benelli TRK 251. Es la moto Adventure más pequeña de la marca. Esta moto porta un motor monocilíndrico de 250 centímetros cúbicos, es de inyección electrónica y la refrigeración es por líquidos. La moto genera una potencia máxima de 24.5 caballos de fuerza a las 9250 revoluciones y nos entrega un torque máximo de 21.1 Nm a las 8000 revoluciones. Acoplado al motor tenemos una transmisión de 6 velocidades y la moto puede alcanzar una velocidad máxima de unos 145 km por hora. Sus frenos son en la parte delantera un solo disco de 280 mm con una pinza flotante de la marca Brembo de 4 pistones y el freno trasero es un solo disco de 240 mm monopistón y ambos frenos poseen ABS. El tanque de combustible es muy generoso ya que tenemos 18 litros de capacidad y tiene un rendimiento promedio de unos 35 km por litro. Yo no sé por qué Benelli no pone los precios de sus motos en su página, pero bueno, el precio que pude encontrar fue del año pasado para que lo tomen en cuenta. En Liverpool tenía un precio de 93.749 pesos mexicanos. Ahora bien, Benelli se está comenzando a vender en Grupo Salinas, o sea que yo creo que va a pasar lo mismo que con Giro, que se va a empezar a vender en los Electras y también en algunos centros de Itálica, porque ya podemos ver algunos modelos de Benelli en la página de Electra para venta, y espero que uno de los modelos que llegue a venta sea esta Benelli TRK, ya que sus características son muy llamativas y si viene a un buen precio, no muy elevado, es una Adventure que realmente vale la pena. Pero bueno, ahí sí vamos a tener que esperar si llega a venderse en Electra o solamente las motos de baja cilindrada se van a vender. Suzuki V-Strom 250. Esta es la moto Adventure más pequeña que nos ofrece Suzuki. La renovada V-Strom 250 porta un motor monocilíndrico de 249 centímetros cúbicos, ya es de inyección electrónica y ya cuenta con un radiador de aceite para mejorar la refrigeración. La moto genera una potencia máxima de 26 caballos de fuerza y un torque máximo de 22.3 Nm. Acoplado al motor tenemos una transmisión de 6 velocidades y con esto la moto puede alcanzar unos 140 km por hora. El tanque de combustible es de 12 litros con un consumo promedio de unos 33 km por litro. En suspensiones cuenta en la parte delantera con una horquilla telescópica convencional y la suspensión trasera es un monoshock. En frenos porta en la parte delantera un disco de 320 mm y el freno trasero es un disco de 240 mm. Ambos frenos cuentan con ABS. De serie cuenta ya con un parabrisas algo alto, cubrepuños, un protector de motor y una parrilla para montar una maleta trasera y también un cargador USB. Y el precio para esta moto es de 99.999 pesos mexicanos, o sea 100,000 pesos mexicanos. La legendaria renovada XTZ 250 Lander cuenta con un motor de 4 tiempos SUHC monocilíndrico, ya es de inyección electrónica y la refrigeración sigue siendo por aire natural. El motor genera una potencia máxima de 20.4 caballos de fuerza a las 8000 revoluciones y entrega una potencia máxima de 20.5 Nm a las 6500 revoluciones. Acoplado al motor tenemos una transmisión de 5 velocidades y la moto puede alcanzar una velocidad máxima de 145 km por hora. La suspensión delantera es una horquilla telescópica de 220 mm de recorrido y la suspensión trasera es un monoamortiguador con 205 mm de recorrido. Para frenar esta moto se emplean en ambas ruedas frenos de disco y cuenta con ABS solamente en la llanta delantera. El peso de la moto es de 152 kilos y tiene una altura de asiento de 875 milímetros, así que es algo altita.
Cuenta con un tanque de combustible de 14 litros y tiene un consumo promedio de unos 28 km por litro, que en México su precio ronda los 125,000 pesos mexicanos. Kawasaki nos ofrece una moto Adventure de entrada. Esta es su Versys 300, con un estilo Adventure que nos ofrecerá un buen desempeño en ciudad, carretera y también off-road. Esta es propulsada por un motor bicilíndrico de OHC con una cilindrada real de 296 centímetros cúbicos, es de inyección electrónica y la refrigeración es por líquidos. Acoplado al motor tenemos una transmisión de 6 velocidades y con esto la moto nos entrega una potencia máxima de 40 caballos de fuerza a las 11.500 revoluciones y un torque máximo de 26 Nm a las 10.000 revoluciones. Y puede alcanzar una velocidad máxima de unos 155 km por hora. En frenos cuenta en la parte delantera con un solo disco de 290 mm y el freno trasero es un solo disco de 220 mm. Y ambos frenos poseen ABS. Tiene una altura al asiento de 815 mm, un peso en orden de marcha de 175 kilos, el depósito de combustible es bastante generoso ya que tenemos 17 litros de capacidad y un consumo promedio de unos 24 km por litro. La suspensión delantera es una horquilla telescópica convencional de 41 mm con un recorrido de 129 mm y la suspensión trasera es un monoshock con carga de gas regulable en precarga y 147 mm de recorrido. Y de serie cuenta ya con algunos accesorios como son un parabrisas, una base para poder colocar una caja trasera y su último precio en México es de Este año KTM hizo una pequeña renovación a su moto Adventure de baja cilindrada, o bueno, media baja cilindrada, la KTM 390 Adventure WS. Sigue conservando exactamente el mismo motor monocilíndrico de OHC con una cilindrada real de 273 centímetros cúbicos. Igualmente es alimentado por inyección electrónica y es enfriado por líquidos, generándonos una potencia máxima de 43 caballos de fuerza a las 9000 revoluciones y un torque máximo de 37 Nm a las 7000 revoluciones. Acoplado al motor tenemos una transmisión de 6 velocidades, su velocidad máxima es de 165 km por hora. Para frenar contamos en la parte delantera con un solo disco de 320 mm con una pinza de 4 pistones de anclaje radial y el freno trasero es un solo disco de 230 mm con una pinza monopistón y ambos frenos poseen ABS con asistencia en curva y también tenemos un modo off-road el cual pues nos va a desconectar el ABS. En suspensiones cuenta en la parte delantera con una horquilla invertida WP Apex de 43 mm y la suspensión trasera es un monoamortiguador WP Apex regulable en precarga. El tanque de combustible es de 14.5 litros con un consumo promedio de unos 29 km por litro. Tiene una altura al asiento de 855 mm y un peso en seco de 161 kilos. Y bueno, como les digo, su pequeña remodelación de esta Adventure fue cambiar los rines de aspas que tenía la versión anterior y esta nueva SW cuenta con rines de rayos, los cuales pues son mucho más adecuados para una moto que está pensada para entrar a terracería y hacer algo de off-road. De serie cuenta ya con un parabrisas, a mi parecer un poquito pequeño, un protector de motor, cubre puños. Y su último precio a fecha de este video es de BMW G310 GS. Esta es la Adventure más pequeña que vende la marca. Esta aporta un motor monocilíndrico con una cilindrada real de 313 centímetros cúbicos, es un motor de OHC con inyección electrónica, refrigerado por líquidos. El motor entrega una potencia máxima de 34 caballos de fuerza a las 9250 revoluciones y nos entrega un torque máximo de 28 Nm a las 7500 revoluciones. Acoplado al motor tenemos una transmisión de 6 velocidades y su velocidad máxima dicha por la marca es de 143 km por hora. En suspensiones cuenta en la parte delantera con una horquilla invertida de 41 mm de diámetro y 180 mm de recorrido. La suspensión trasera es un monoamortiguador regulable en precarga, igualmente con 180 mm de recorrido. El tanque de combustible a mi parecer es algo pequeño, con solamente 11 litros de capacidad. Esto porque pues simplemente es una G310 con carenado Adventure. Lo único bueno es que también tiene un consumo promedio bastante decente de 30 km por litro. Para frenar esta motocicleta se emplean en la parte delantera un solo disco de 300 mm con una pinza radial de 4 pistones y el freno trasero es un disco de 240 mm con una pinza monopistón y ambos frenos poseen ABS. Tiene una altura de asiento de 835 mm,
un peso en orden de marcha de 175 kilos y de serie cuenta ya con un parabrisas, un protector de motor y una parrilla trasera para poder montar una maleta. Y el precio fecha de este video es de 137,490 pesos mexicanos. Sontes T1 y Sontes T2 350. Estas son las motos Adventure de la marca Sontes. Ambas son exactamente la misma, a excepción de dos cosas, pero pues las comentaré más adelante. Ambas motos poseen el mismo motor actualizado, que ahora tiene una cilindrada de 348 centímetros cúbicos. Es un motor monocilíndrico de OHC, su inyección es electrónica de la marca Bosch, la refrigeración es por líquidos, el motor genera una potencia máxima de 39.5 caballos de vapor a las 9500 revoluciones y nos entrega un torque máximo de 32.8 Nm a las 7500 revoluciones. Acoplado al motor tenemos una transmisión de 6 velocidades y para frenar a esta moto se emplean en la parte delantera un disco de 320 mm con pinza de la marca J-Juan de 4 pistones y el freno trasero es un disco de 265 mm igualmente con pinza J-Juan monopistón. Ambos frenos poseen ABS. En suspensiones cuentan en la parte delantera con una horquilla invertida de 43 mm y la suspensión trasera es un monoshock con nitrógeno. Tiene un tanque de combustible de 19 litros y un consumo promedio de 27 km por litro. Así que la verdad tenemos una muy buena autonomía. La moto tiene una velocidad final bastante decente a mi parecer, ya que puede superar los 160 km por hora. De serie cuenta ya con un parabrisas regulable, cubre puños, un cubre cárter que a mi gusto es un poquito más estético que funcional, pero pues también habría que verlo, y unas barras que te ayudarán a proteger el motor en caso de caída y también algunos plásticos de la misma moto. También cuenta ya con una parrilla trasera para poder montar una caja. Y ahora bien, las diferencias entre estas dos motos. Las diferencias más grandes, que les digo nada más son dos, es que la Sontes T1 tiene rines de aspas y su basculante es un monobrazo, que le da esa estética pues un poquito más deportiva y a mi gusto está más pensada para una conducción en carretera, mientras que la Sontes T2 posee rines de rayos y su basculante es un doble brazo o un basculante de tijera, como lo conozcas, y pues estaría un poquito más pensada para poderse meter a terracería. Esas dos serían las principales diferencias entre los modelos y por supuesto el precio. La Sontes T1 tiene un precio de 139,000 pesos mexicanos, mientras que la Sontes T2 tiene un precio de 148,000 pesos mexicanos. Vogue 300 Rally. Esta a mi parecer es una gran opción para una moto Adventure económica. Esta motocicleta cuenta con una cilindrada real de 292 centímetros cúbicos, su motor es un monocilíndrico de OHC, es de inyección electrónica y la refrigeración es por líquidos. Nos entrega una potencia máxima de 28.5 caballos de fuerza a las 9000 revoluciones y un torque máximo de 25 Nm a las 6500 revoluciones. Acoplado al motor tenemos una transmisión de 6 velocidades y una cosa que se le va a llegar a criticar a esta motocicleta es su velocidad máxima, ya que es de solamente 130 km por hora. Estas cifras son sacadas del mercado español, así que pues igualmente tal vez puede variar en el mercado latinoamericano, si es que por ejemplo en el mercado español tiene algún limitador de velocidad. Las suspensiones en esta moto son en la parte delantera una horquilla invertida de 41 mm con un recorrido efectivo de 240 mm y la suspensión trasera es un monoamortiguador con bieletas con un recorrido efectivo también de 240 mm. En los frenos cuenta en la parte delantera con un solo disco de 265 mm con una pinza de doble pistón y el freno trasero es un solo disco de 220 mm monopistón y ambos frenos poseen ABS, el cual se puede desconectar aplastando solamente un botón en el manillar, aunque solamente desconectaremos el ABS trasero. Es una motocicleta bastante alta, ya que la altura del asiento es de 915 mm. Tiene un peso de 158 kilos en orden de marcha. La capacidad de combustible a mi parecer es un poco corta, de 11 litros, con un consumo promedio de unos 30 km por litro. Y de serie cuenta ya con un parabrisas algo alto, cubre puños, un slider, una parrilla trasera para poder montar un top case, protector de motor, cuenta también con un puerto USB para poder cargar el celular y su tablero es digital, aunque a mi gusto es algo pequeño. Esta marca de motos Vogue es la versión premium de Longines y por si no conoces a Longines es una marca de motos china. En México por ejemplo algunas motos de Itálica son realmente Longines, pero pues Itálica las manufactura aquí y les cambia el nombre y también le quita pues algunos componentes para abaratar costos. Longines tiene presencia en España, en algunos países de Latinoamérica como es Colombia, Chile y me parece que en Argentina también.
y su precio, solamente pues para que lo tengan de referencia, es en España de 4.489 euros, y en ese país también cuentan con seguro gratis. En pesos mexicanos serían unos 87,000 pesos mexicanos, y en pesos colombianos estarían alrededor de unos 21 millones de pesos colombianos, 21 o 22, depende a cuánto esté el euro en estos momentos. Honda XR-E 300 es la moto doble propósito más grande que Honda nos ofrece en México. La moto es propulsada por un motor de 291.6 centímetros cúbicos, monocilíndrico DOHC de 2 válvulas, que genera una potencia máxima de 25.7 caballos de fuerza a las 7500 revoluciones, y nos entrega un torque máximo de 28.1 Nm a las 7000 revoluciones. Acoplado al motor tenemos una transmisión de 5 velocidades, el motor ya es de inyección electrónica y la refrigeración sigue siendo por aire natural, ayudado con un radiador de aceite. El encendido de la moto es solamente eléctrico. El tanque de combustible es de 13.8 litros con un rendimiento promedio de 27 km por litro, y la moto puede alcanzar una velocidad máxima de unos 140 km por hora. En suspensiones, la moto cuenta en la parte delantera con una horquilla telescópica de 219 milímetros de recorrido, y la suspensión trasera es un monoamortiguador de 225 milímetros de recorrido. Para frenar la moto se emplea en la parte delantera un disco de 256 milímetros con una pinza de doble pistón, y el freno trasero es un disco de 220 milímetros con una pinza monopistón. En México no se ofrece alguna versión con ABS, pero en otros países sí tienen esa versión. Esta moto en México está disponible en 2 colores distintos, el gris y el verde, aunque yo en mi vida he visto una moto de este tipo en color verde. Y el precio para su modelo 2023 es de 107,490 pesos mexicanos. Una de mis motocicletas favoritas, y en mi opinión una de las mejores en relación costo-beneficio, es la Royal Enfield Himalayan. Esta es propulsada por un motor de 411 centímetros cúbicos SOHC monocilíndrico. Genera una potencia máxima de 24.5 caballos de vapor a las 6500 revoluciones y un torque máximo de 32 Nm a las 4000 revoluciones. Este es alimentado por inyección electrónica y su refrigeración es por aire, y ella es también ayudada por un radiador de aceite. Acoplado al motor tenemos una caja de solamente 5 velocidades, y como lo puedes ir viendo, pues no es una moto muy veloz, ya que su velocidad máxima ronda los 140 km por hora. Esta moto nos entrega la potencia a bajas revoluciones, y pues esa caja de 5 velocidades pues tampoco ayuda mucho a alcanzar una gran velocidad. No es muy veloz, pero algo bueno es que, por lo que he visto, los comentarios de esta motocicleta es que tiene un motor muy fino y confiable, ideal para recorrer cientos de kilómetros, y que también tiene un muy buen desempeño en off-road. En cuanto a suspensiones, esta cuenta en la parte delantera con una horquilla invertida de 41 milímetros con un recorrido de 200 milímetros, y la suspensión trasera es un monoamortiguador ajustable en precarga y 180 milímetros de recorrido. En cuanto a frenada, esta posee en la parte delantera un solo freno de disco de 300 milímetros con una pinza flotante de doble pistón, y el freno trasero es un solo disco de 240 milímetros con una pinza flotante monopistón. Ambos frenos poseen ABS y también nos da la opción de poderlo desconectar. En cuanto a dimensiones, tiene una altura de asiento de 800 milímetros, bastante bueno para aquellos que no seamos muy altos. La distancia al suelo es de 220 milímetros, tiene un peso en seco de 182 kilos, que ya con líquidos está alrededor de los 200 kilos. La capacidad de combustible es de 15 litros y tiene un consumo promedio de 24 kilómetros por litro. De serie cuenta ya con un parabrisas, una base para colocar una maleta trasera, cuenta ya con una especie de defensas para proteger el tanque de combustible, que también he visto que lo utilizan mucho para colocar ahí mismo los botes o ánforas de combustible extra, y cuenta con un protector de motor para la parte de abajo. Algo que no me gusta mucho de esta motocicleta es que su iluminación sigue siendo de halógeno, pero algo que sí me gusta mucho de esta motocicleta es que su construcción es casi que completamente en acero. Aquí no encontraremos muchos plásticos para hacer ver más robusta una moto, así que si a ti te gusta el estilo clásico y sentir que tu moto es de acero y no de plástico, este tipo de motocicletas de Royal Enfield pueden ser una gran opción para ti. Y el precio de esta motocicleta comienza en México desde 119,990 pesos mexicanos, y puede subir dependiendo del color que elijas. Honda también nos ofrece una Adventure de media cilindrada. Esta es su CB500X. Esta es impulsada por un motor de 471 centímetros cúbicos, es un motor bicilíndrico de OHC, es alimentado por inyección electrónica y la refrigeración es por líquidos. Genera una potencia máxima de 48 caballos de vapor a las 8600 revoluciones
y un torque máximo de 43 Nm a las 6500 revoluciones. Acoplado al motor tenemos una transmisión de 6 velocidades con embrague antirrebote y su velocidad máxima ronda los 160 km/h. Para frenar esta máquina, Honda ha empleado en la parte delantera dos discos de freno de 296 mm con pinzas Nissin de doble pistón, y el freno trasero es un solo disco de 240 mm monopistón. En cuanto a suspensión, Sport en la parte delantera, una horquilla invertida de 41 mm de la marca Showa en un muy llamativo color dorado, y la suspensión trasera es un monoshock ProLink ajustable en 5 posiciones, regulable en precarga. Sí, algo que se me olvidaba, ambos frenos poseen ABS, pero dependiendo del país te ofrecen dos versiones, una con ABS, otra sin ABS, así que tómalo en cuenta. Dependiendo del país vas a tener o las dos versiones disponibles o solamente una versión, para que lo tomes en cuenta por si te quieres comprar esta motocicleta. Ahí te va a tocar investigar un poquito dependiendo de tu país qué modelo se vende. Tiene una altura del asiento de 830 mm, una distancia al suelo de 180 mm, un peso en orden de marcha de 199 kilos, la capacidad de combustible es de 17.7 litros, y algo bastante bueno es que tiene uno de los mejores rendimientos de combustible de su categoría, ya que nos da un rendimiento promedio de unos 28 km por litro. La moto está algo más pensada para una conducción en carretera, ya que posee rines de aspas en lugar de rines de rayos, que pues estos sirven mucho más en off-road. Su iluminación ya es completamente LED, el tablero es digital, cuenta ya de serie con un parabrisas y una base para poder colocar una maleta trasera, y para de contar. Honda, o bueno, realmente la mayoría de motos japonesas tiene de serie muy pocos accesorios. Y en cuanto a precios, a esta motocicleta la podremos encontrar en España desde 7.350 euros y en Colombia desde 43.990.000 pesos colombianos. Si eres de México, solamente la vas a encontrar de segunda mano y muy seguramente importada, ya que Honda México no nos vende esta moto, y si quieres una CBX tendrás que optar por las versiones de mayor cilindrada, que serían la CBX 750. De tierras italo-chinas, ya que Benelli pues es una empresa italiana pero que fue comprada por una compañía china, pero bueno, esa es otra historia. Benelli nos ofrece a su TRK 502. Esta es propulsada por un motor de 500 centímetros cúbicos, es un motor bicilíndrico que genera una potencia máxima de 47.6 caballos de vapor a las 8500 revoluciones y nos entrega un torque máximo de 45 Nm a las 4500 revoluciones. Acoplado al motor tenemos una transmisión de 6 velocidades. Es alimentado por inyección electrónica y la refrigeración es por líquidos. Con esto su velocidad máxima ronda los 170 km/h. Para frenar a la moto se emplean en la parte delantera dos discos de freno de 320 mm con pinzas de 4 pistones, y el freno trasero es un solo disco de 260 mm con una pinza de doble pistón, y ambos frenos poseen ABS. En cuanto a suspensiones, esta Benelli emplea en la parte delantera una horquilla invertida bastante robusta de 50 mm. Esta es regulable en precarga y extensión, y la suspensión trasera es un monoshock regulable en precarga. Y algunos datos en cuanto a dimensiones sería que tiene una altura del asiento de 840 mm, un peso en seco de 213 kilos, así que es algo pesada. El depósito de combustible es de 21 litros con un consumo promedio de unos 24 km por litro. Así que tenemos una autonomía bastante decente. En cuanto a accesorios, esta moto viene de serie con protectores de motor laterales, cubrepuños, obviamente un parabrisas, una parrilla para poder montar una caja trasera y también unas bases para colocar maletas laterales. Y en cuanto a precios, para que lo tengan como una referencia, en España es de 6.690 euros.